Muy buenas tardes, hermanos. Qué bendición tan grande poder estar un miércoles más reunidos cada uno en nuestros hogares, poder tener un corazón sincero, noble, para poder estar disfrutando lo que el Señor nos habla en esta noche y poder estar compartiendo la palabra de Dios. Y bueno, quiero compartir un versículo que está en Filipenses 4:4. Estamos leyendo, ¿no? Con nuestro pastor lo está enseñando este libro, y quería compartir este versículo que dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿No? Qué lindo, ¿no? Porque nosotros estamos pasando, ¿cuántas pruebas pasamos? Y el Señor que dice acá, regocijaos en nuestras pruebas y en nuestras dificultades. Que sea de bendición para ustedes. Y bueno, vamos a estar orando para encomendar la reunión. Oramos. Padre amado, bendito Señor, Jehová de los ejércitos, gracias, Señor, por esta tarde, por esta noche, que podemos estar un miércoles más, Señor, reunidos en tu presencia, Señor. Te vamos a pedir, Señor, que tú estés tomando esta reunión en tus manos, te la dejamos para ti, Señor, que tú las guíes, Señor. Te pedimos por las canciones que vamos a estar cantando, te pedimos por el predicador de esta noche, que va a traer la palabra. Te pedimos también, Señor, por el hermano que va a traer el versículo, que sea de bendición para nuestra vida, que pueda llenar nuestros corazones y podamos entender, Señor, lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que tú los bendigas y sea todo para nuestra honra, Señor. Te agradecemos y te pedimos todo en el dulce nombre de Jesús, el Salvador. Amén. Bueno, hermanos, que esta reunión les sea de mucha bendición, que el Señor los bendiga mucho. Buenas noches, hermanos. Vamos a cantar Dime la historia de Cristo. Dime la historia de Cristo, grábala en mi corazón. Dime la historia preciosa, cuán melodioso es su son. Di como cuando nacía, ángeles con dulce voz, paz en la tierra cantaron, y en las alturas gloria a Dios. Dime la historia de Cristo, grábala en mi corazón. Dime la historia preciosa, cuán melodioso es su son. Dime del tiempo en que a solas en el desierto se halló, de Satanás fue tentado, mas con poder le venció. Dime de todas sus obras, de su tristeza y dolor, pues sin hogar despreciado anduvo nuestro Salvador. Dime la historia de Cristo, grábala en mi corazón. Dime la historia preciosa, cuán melodioso es su son. Di cuando crucificado Él por nosotros murió. Di del sepulcro sellado, di cómo resucitó. En esa historia tan tierna miro las pruebas de amor. Mi redención ha comprado el bondadoso Salvador. Dime la historia de Cristo, grábala en mi corazón. Dime la historia preciosa, cuán melodioso es su son. Buenas tardes, hermano, un miércoles más.
Hoy quiero dar la gracia, empezando dando la gracia principalmente a cada uno de los hermanos, aquellos hermanos que se han comprometido mucho en compartir un lindo versículo, para que todos los hermanos puedan estar escuchando los versículos que el Señor quiere que día a día llenen su corazón. Pero principalmente hoy quiero compartir un versículo que nos ha compartido nuestra querida hermana Agostina, ¿no? Y me llena el corazón de mucha alegría saber que el compromiso de muchos de los jóvenes que también quieren ser partícipes de poder participar compartiendo un hermoso versículo. En esta oportunidad la hermanita Agostina nos ha compartido un versículo que está en Salmo 73, versículo 26, que dice así: mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Qué hermoso, ¿no? ¿Cuántos de nosotros diariamente podemos estar pasando pruebas, dificultades diariamente? Pero miremos lo que dice el Señor. Mi carne y mi corazón desfallecen. Cuando nosotros pasamos distintas pruebas, todo el tiempo sentimos que nuestras fuerzas pueden llegar a agotarse, e inclusive hasta nuestra misma paciencia, y no tenemos, llegamos al punto de decir, ¿de dónde sacamos fuerza? ¿Dónde podemos sustentarnos, no? Pero mira lo que dice: mas la roca de mi corazón es la porción, es Dios para siempre. Hermanos, si nuestro corazón y nuestra fuerza viene del Señor, nosotros siempre vamos a tener la fuerza para superar cada circunstancia que nos toque pasar. Es hermoso saber que Dios está con nosotros en cada momento y recordar que Dios tiene un propósito para cada una de las pruebas. Ninguna prueba viene sin un propósito. Y para un cristiano siempre a través de cada prueba hay una victoria. Es hermoso saber eso. Y qué lindo versículo, me ha encantado mucho, muchísimas gracias. Y bueno, espero que Dios los bendiga grandemente. Y bueno, deseo lo más lindo en este hermoso día y que bueno, que Dios me los bendiga, queridos hermanos. Hasta luego. Buenas tardes, hermanos. Seguimos alabando a nuestro Señor incomparable. En Cristo no existe canción que honre el valor de tu gloria, ni que pudiera expresar tu incomparable grandeza. Eres incomparable. Iglesia Bautista Misionera de San Miguel le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Buenas noches, querida iglesia, buenas noches, mis queridos hermanitos, ¿cómo están? Doy gracias a Dios
por un miércoles más en el que tenemos esta hermosa oportunidad de poder escuchar la palabra de nuestro Dios, esta oportunidad que tenemos de poder cantar himnos, de poder cantar cánticos, en esta oportunidad en la que tenemos cada día, ¿no?, de poder elevar nuestros pedidos, de elevar nuestros agradecimientos por todo lo que ha hecho por nosotros, y sabiendo que Él está a aquel lado, en su santo templo, escuchando cada una de nuestras plegarias, escuchando cada una de nuestras peticiones, y sabiendo que si pedimos conforme a su voluntad, Él va a conceder las peticiones de nuestro corazón. ¿Qué mayor privilegio que ese? A pesar de esta pandemia y de este virus que afecta a todo el mundo, la iglesia de nuestro Señor sigue firme porque su mano nos está sosteniendo. Y hoy, un miércoles más, tenemos esta oportunidad de seguir fortaleciéndonos en su palabra y poniendo el foco en ella. Doy gracias a Dios por permitir poder compartirles una porción de su rica palabra. Hoy no va a estar nuestro querido y amado pastor, así que le voy a pedir que no pongan el foco en quien les habla, sino que pongan el foco en la palabra de Dios, que es lo más importante. Y mientras se van acomodando y mientras seguramente algunos se preparan un café, algunos se están preparando el mate y alguno que otro, estoy seguro, está agarrando alguna cosita dulce, un chocolatito, un pedacito de torta, porque hay muchos dulceros ahí, yo lo sé, muchos dulceros como yo. Animo que vayan abriendo sus Biblias. Vamos a estar hoy en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 8, versículo 1 al 4. Mateo, capítulo 8, versículo 1 al 4, una historia muy conocida. Jesús sana a un leproso. Y el título del devocional de esta noche se llama Viviendo para agradar a Dios. Viviendo para agradar a Dios. Y sabemos que nuestra condición como hijo de Dios no tiene ningún tipo de mérito por parte nuestra. Sabemos que esta nueva condición que hemos adquirido, dejando de ser criaturas solamente de Dios, es decir, dejando de ser solamente creación de parte de Dios, para ahora tener la potestad de ser hijos nada más de que el Dios creador de todo el universo, es un regalo totalmente inmerecido por parte del Señor. Es un regalo inmerecido que logró a través de la obra redentora y expiatoria de Cristo, donde Cristo, siendo Dios mismo, en su unión hipostática con el Padre, vino a esta tierra, vino a este mundo caído y se humilló para pagar la deuda que nosotros teníamos que pagar. Toda la ira que nosotros merecíamos, toda la ira que nosotros merecemos por haber desobedecido, por haber en nuestro libre albedrío elegido un camino contrario al de Dios, haber aborrecido a nuestro Dios, toda esa ira por todos los pecados que cometemos y por todas nuestras iniquidades fue cargada contra su Hijo. Él imputó el pecado que nos corresponde a nosotros a su Hijo, y es por eso que fue mutilado en su deidad, en su parte humana en esa cruz, y sufrió como podríamos haber sufrido cualquiera de nosotros en dolor ese castigo que merecemos nosotros, y así dándonos entrada libre a los cielos, y así pagando toda nuestra deuda, y ahora teniendo una entrada libre y gratuita al cielo. Es decir, que esta salvación tan inmerecida es un regalo gratuito en el cual nada podemos aportar nosotros. Es por eso que estamos tan agradecidos a lo que hemos recibido. Pablo en Efesios, un capítulo recontra conocido, capítulo 2, versículo 8, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Es un don de Dios, es decir, que todo viene de Él. Él es el que nos da la fe, que instaura aquella reconciliación con Él a través de la obra de Cristo. Y en el versículo 9 dice: no por obras para que nadie se gloríe. No por obras, no hay nada, absolutamente nada que puedas hacer, que nosotros podamos hacer para agregar una pizca a esa salvación tan maravillosa ideada por nuestro Dios. No hay nada que podemos aportar a esa salvación tan hermosa que Dios nos otorgó y que ya estamos, que ya tenemos, ya somos poseedores. Aquellos que recibimos la gracia de Cristo, aquellos que fuimos regenerados, ya poseemos esa salvación. Solamente estamos acá por un periodo de tiempo para poder servirle y para cumplir con su obra redentora. Y habiendo dicho esto y sabiendo entonces que la salvación es un regalo gratuito, debemos decir que no es por obras,
pero que inmediatamente, una vez que nosotros somos regenerados, una vez que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, esa salvación produce obras, que es muy diferente decir que las obras producen salvación. Y esto lo habla el apóstol Santiago en el capítulo 2, versículo 18, cuando dice: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y acá Santiago no estaba diciendo que las obras producían salvación, sino al contrario, que la salvación produce obras. Una vez que nosotros somos salvos y que tenemos nuestra mente cambiada, que Dios nos regenera a través de la obra del Espíritu Santo, aquellas cosas que antes amábamos, aquel pecado en el cual nos deleitábamos cada día, ahora pasamos a aborrecerlo. Ahora no nos gustan las cosas que antes nos gustaban. Ahora nuestra mente cambió. Ahora nosotros debemos buscar agradar a Dios. Y eso es lo que el apóstol Santiago estaba diciendo. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. La fe produce obras. Y quizás estás de aquel lado y puedas decir que quizás en algún momento hiciste o tomaste una decisión por Cristo y esto no está produciendo nada. Quiero decirte lamentablemente que debes examinarte a ti mismo, debes examinarte y ver dónde estás parado, porque la salvación y la obra de Cristo produce obras. Y como esta salvación tan preciosa que nos dio nuestro Señor y que no podemos alcanzar y que es tan maravillosa, lo que ahora nosotros queremos como hijos de Dios es poder agradar a Dios. Lo que queremos hacer ahora es lo que antes no hacíamos, ahora lo que buscamos es poder agradar a nuestro Señor. Así que este devocional va a mostrarte 3 características que debes tener como hijo de Dios para poder vivir una vida que agrade a nuestro Dios. Así que el Evangelio, vamos a situarnos en el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo 1 al 4. Jesús sana a un leproso. Y dice así: Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: Quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: Mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Y lo primero que vemos en este versículo, la primera característica que debe tener un cristiano convertido para agradar a Dios es la humildad. Y vemos en el versículo: cuando Jesús descendió del monte, le seguía mucha gente. Aquí vemos, para situarnos rápidamente en contexto, es que Jesús estaba descendiendo de haber predicado aquel sermón del monte tan maravilloso y conocido. Y para ese momento es importante aclarar que Jesús ya en ese momento ya era muy conocido. En ese momento ya le seguía mucha gente. Y vemos al final del capítulo 4 de Mateo, en el versículo 24, que dice: y se difundió su fama por toda Siria. Él ya era en ese momento muy conocido porque él estaba haciendo muchos milagros, estaba sanando enfermos. Y el versículo 25 dice: y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Entonces vemos en el capítulo 4, versículos 24 y 25, que esto es al final, previamente a que Jesús sube al monte a dar este sermón tan hermoso que todos conocemos, que ya le seguía mucha gente. Entonces vemos en el versículo 1, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Es decir, no dice exactamente cuánta gente es la que le seguía a Jesús, pero sí podemos saber que era muchísima gente, era mucha gente la que le seguía. En el versículo 2 dice: y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y aquí vino un leproso y se postró. La primera característica que vemos es la humildad. Vemos aquí que vino un leproso. Seguramente por todos los milagros y por cómo era conocido Jesús, podemos discernir que seguramente la mayoría o mucha gente le admiraba a Jesús. Mucha gente
estaba atónito con las cosas que él hacía y estaba maravillada con él. Pero vemos que este hombre, el leproso, hizo la diferencia. Y había tanta gente y vino un leproso y se postró. Es decir, que ante toda la gente y toda esa multitud, el leproso hizo la diferencia. Es decir, se humilló. Y esa es la primera característica que podemos discernir en este texto. Una de las características que debe tener un cristiano convertido es la humildad. Es esencial que un cristiano sea humilde. Vemos en el Salmo 138, versículo 6, que dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Imagínense ustedes que van a comprar algo y no te atienden, o como que te están mirando de lejos. ¿Cómo se sentiría? Bueno, de la misma manera, cuando uno no es humilde, así está nuestro Señor mirándonos a nosotros. Mira al humilde y al soberbio lo mira de lejos. Qué importante. El Salmo 10, capítulo 17 dice: el deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Dios escucha tus deseos. Dios escucha tus deseos. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Sí, Dios escucha tus deseos. Miren la importancia que tiene el ser humilde, el ser una persona humilde, sumisa ante las leyes de Dios. E inclusive en este mundo podemos ver, por ejemplo, dos contrastes muy diferentes. Todos conocemos a Cristiano Ronaldo y a Lionel Messi. Bueno, en términos futbolísticos, y a mí que me gusta el fútbol, podríamos decir que son muy equivalentes. Es decir, tienen casi la misma cantidad de goles, la misma cantidad de títulos ganados. La verdad es que son extraordinariamente buenos. Pero hay uno que genera más empatía con el público y la gente que otro, y es Lionel Messi. No lo digo por ser argentino, tiene que ver porque muchos hablan de su humildad, que en realidad no sé si es genuina, pero en términos visibles parece mucho más humilde que Cristiano Ronaldo. Y miren la diferencia, son los dos iguales en términos futbolísticos, con grandes características. Hay quien le puede gustar uno más que otro, pero hay uno que es muy rechazado y tiene que ver por la soberbia que tiene. Santiago, en el capítulo 4, versículo 6, dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Resiste a los soberbios. Vemos que los soberbios no están contemplados en el corazón de Dios. Debes, como cristiano, trabajar tu humildad. Es un punto esencial, es un punto vital que tenés que tener como cristiano. Orá cada día y pedirle al Señor que te ayude a ser humilde. Isaías, capítulo 66, versículo 2, dice: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas las cosas fueron hechas. Es decir, Jehová puede estar mirando todo, Él es el creador, está todo a sus pies. Pero miraré, pero solamente miraré al que es pobre y humilde de espíritu. ¿A quién está mirando Jehová? Al que es humilde, al que es humilde. Quiero decirte, hermano, que si pecas de soberbia, quiere decirte que si no sos humilde, no estás en el centro de la atención de nuestro Dios. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla y que es temeroso a mi palabra. Hermano, esta es la primera característica que podemos ver de la palabra de nuestro Dios. Como cristianos convertidos, como hijos de Dios, debemos ser humildes porque tenemos a quien imitar. Jesús, siendo Dios mismo, siendo el Rey del universo, el creador de todas las cosas, Él nos mostró la más grande condición de humillación. Vino a esta tierra a vivir y habitar entre nosotros y se humilló a sí mismo para pagar nuestra deuda. ¿Qué mayor ejemplo de humildad que la de nuestro Señor? Y si Él fue humilde y fue humillado hasta la cruz sin abrir la boca, teniendo la verdad absoluta, pudiendo hacer lo que Él quería, ¿cómo nosotros, siendo viles pecadores, con nuestra mente quebrantada, no podemos ser humildes? Debemos trabajar la humildad. Es un punto esencial que debe tener todo cristiano,
para agradar a Dios y también, muy importante, para también agradar a las personas que habitan en este mundo, para dar un testimonio. Es la primera. La segunda característica que vemos en el texto es aceptar la voluntad de Dios. Aceptar la voluntad de Dios. Versículo 2 dice: y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, si tú quieres, puedes limpiarme. No si yo quiero, no si es mi voluntad, sino es tu voluntad. Ahora, imagínense la situación para ponernos un poco en contexto. Era un leproso y sabemos que quizás era una, si no la peor enfermedad que podía poseer una persona en ese momento. Era despreciable, era una persona marginada de la sociedad, una persona que quizás no podía conseguir ni siquiera empleo. La lepra en ese momento, una enfermedad incurable para ese momento. La lepra era muy fea, además de lo estético también generaba olor. O sea, una persona con lepra, una persona prácticamente era condenada a ese mundo. Y él vino a él y le dijo, no le dijo: Señor, límpiame porque no aguanto más esta condición. Límpiame, Señor, porque es injusto que viva así. Límpiame, Señor, porque esto así no puede seguir. Él le dijo: Señor, si quieres, si tú quieres, si es tu voluntad. Y esa es la segunda característica que debemos tener como hijos de Dios. Debemos aceptar la voluntad de nuestro Dios, porque su voluntad es perfecta, porque sus caminos son perfectos y no nuestra voluntad. Seguramente, ¿cuántos de nosotros nos gustaría pasar por una prueba o por un momento difícil? Si tuviéramos que hacer nuestra voluntad, ninguno pasaría por una prueba. ¿Quién quisiera pasar por una enfermedad? ¿Quién quisiera pasar por quedarse sin trabajo? ¿Quién quisiera pasar por la muerte de un ser querido? Nadie quisiera pasar por eso, pero es necesario muchas veces para nuestro crecimiento, para nuestra fortaleza, para poder testificar a otras personas. Es por eso que debemos hacer la voluntad de Dios. Es muy importante hacer la voluntad de Dios. Salmos 143, versículo 10 dice: Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Y vemos que acá David no dice: explícame tu voluntad. No le está diciendo: Dios, decime qué es lo que vas a hacer conmigo. No, él le está diciendo: enséñame a hacer tu voluntad. Como cristianos y como hijos de Dios no necesitamos conocer la voluntad de Dios. Lo que necesitamos es que nos enseñe a hacer su voluntad y que podamos respetar y obedecer su voluntad. Cuando Dios nos muestra por dónde quiere que nosotros vayamos, debemos ir por ahí. ¿Y por qué debemos ir por ahí? Porque debemos confiar en Él, en que su voluntad es perfecta. El Salmo 40, en el versículo 8, capítulo 40, versículo 8, dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. No está diciendo me ha agradado hacer mi voluntad, no. El hacer tu voluntad, el hacer lo que tú quieres, para mí es agradable. Tu voluntad para mí es agradable. Romanos capítulo 12, versículo 2, un versículo también muy, muy conocido. No os conforméis a este siglo, no se conformen a este siglo, sino transformaos por medio de la regeneración de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y acá vemos tres características de la voluntad de Dios. Una que es buena, la voluntad de Dios siempre es buena, no dice a veces. La buena voluntad de Dios, siempre, 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 la voluntad de Dios, el 100% de las veces es buena. Agradable, la voluntad de Dios, como dijimos en el Salmo, también es agradable, es algo lindo, es algo agradable la voluntad de Dios. Aunque por un momento el camino parezca medio empedrado, aunque parezca medio con tierra, aunque al principio, pero la voluntad de Dios termina siendo agradable. ¿Y cómo es? Y la voluntad de Dios es perfecta. Y si la voluntad de Dios es perfecta es porque no hay absolutamente otra cosa que sea perfecto. Solamente su voluntad es perfecta, solamente la de Él. Y si su voluntad es perfecta, la nuestra inmediatamente es imperfecta.
Hermanos, debemos tener en claro que nuestra mente está quebrantada, nuestra mente está quebrantada por el pecado, que nosotros no podemos discutir con Dios. Sus caminos son perfectos, perfectos. Es decir, que no hay nada malo en sus caminos, que es justo por donde debemos seguir. Lo que nosotros debemos hacer es que Él nos enseñe a hacer su voluntad y respetar la voluntad de Dios. Debemos aprender a ser obedientes a su voluntad. Sé que muchas veces cuesta. Hace un tiempo les había comentado, yo me había preparado para dar mi última materia de cuarto año y recibirme de técnico contable. Y la verdad, había estudiado como nunca. Nunca antes había estudiado tanto para una materia como había estudiado para esta. Me había preparado todo el verano, había ido a particular, me había comido los libros. La verdad, yo les dije, no soy una persona muy estudiosa, o por lo menos hasta ese momento. No dedicaba mucho tiempo, pero la verdad que había hecho un sacrificio muy grande. Y si era mi voluntad, ante cualquier cosa yo hubiese querido aprobar esa materia. Mi voluntad era aprobar la materia. Pero la voluntad de Dios no. Y hoy quizás voy entendiendo por qué la voluntad de Dios no era quizás que apruebe esa materia. Posteriormente a eso vino esta pandemia, la cual debemos estar aislados y tuve que trabajar mucho tiempo en mi casa. Justamente una de las computadoras que tenemos en la oficina con mi papá se rompió, así que tuve que trabajar yo solamente con una computadora, mientras que mi papá, por no tener la suya, no pudo trabajar. Si yo, además de hacer todo ese mes trabajando en mi casa 12, 14, 16 horas por día, hubiese estado cursando la materia que continuaba, la correlativa con la materia de esa aprobación, creo que hubiese agarrado un estrés y hoy estaría con el Señor, no hubiese dado abasto. Y muchas otras cosas que pude, por no dedicar todo el tiempo a lo que iba a significar quizás estar estudiando una materia tan pesada como era la que continuaba, no me iba a permitir ver cosas que hoy, a través de esta cuarentena, pude aprender. Así que la voluntad de Dios es perfecta. Yo hubiese querido sobre cualquier cosa aprobar esa materia, no me hubiese importado nada. Pero Dios en su voluntad decidió que no debía hacerlo. Y debemos respetar siempre su voluntad, porque su voluntad es perfecta. Y la tercera característica que vemos en el texto es dar testimonio. Un cristiano debe dar testimonio de su vida, debe dar testimonio de que servimos a nuestro Señor Jesucristo. El capítulo 3 dice: Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no le digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote. Muéstrate. Él le está diciendo que dé un testimonio. No le está diciendo que vaya y que hable lo que había hecho, sino que él dé un testimonio, que se muestre, que muestre su vida, que muestre lo que Jesús había hecho. Ahora pónganse a pensar un momento en esto. Imagínense que Jesús en ese momento le decía: te vas a curar la lepra, pero te va a empezar a sanar en 7 días. Ahora andá y decile a todos que en 7 días te vas a empezar a sanar. Imagínense, llegaba con la lepra y decía: Jesús me sanó, solamente que en 7 días se me va a empezar a ir la lepra. Lo mismo podríamos decir del pecado que tenemos encima. Dios te sacó ese pecado, te lo sacó en ese momento para que no andes más en el pecado. Imagínense que ustedes van y predican a Jesucristo, pero siguen inmersos en el pecado de antes de conocer a Jesucristo. ¿Quién iba a creer de lo que están diciendo? La única manera de que puedan creer es que vean un testimonio en su vida. Así como Jesús le dijo: muéstrate al sacerdote, que vean la evidencia del cambio que hay en ti. Hay un cambio en tu vida, hay un cambio en tu rostro, no tienes más la lepra. Y lo mismo debemos hacer nosotros frente al pecado, frente a la obediencia de Dios. Debemos mostrar con nuestro testimonio, debemos mostrar con nuestra vida que hay un cambio, que fuimos regenerados, que así como la lepra fue quitada al leproso, el pecado fue quitado de nuestras vidas. Y esto no quiere decir que vamos a ser perfectos y que nunca vamos a pecar, porque vivimos en nuestra carne, que es pecaminosa, pero es una lucha que tenemos y debemos ganar esa lucha, y sabemos que la vamos a ganar a través de nuestro Señor Jesucristo. Debemos enfrentar y debemos cuidar nuestro testimonio. Es muy importante. Es mucho más importante hablar con el testimonio que hablar con palabras.
Podemos tener una remera que diga Cristo salva, podemos tener una red social donde publiquemos todos los días frases hermosas y bíblicas, podemos ir a la iglesia todos los domingos, podemos ir los miércoles también, pero que si no ponemos en práctica la palabra de Dios, de nada sirve, porque el testimonio es una de las herramientas, o podría decir la herramienta más poderosa que podemos utilizar. Dios es el que salva, Dios es el que salva a través de la obra de Cristo, de eso no hay duda. Pero nosotros tenemos la obligación, ahora como siervos de Dios, de dar un testimonio al mundo a través de nuestra vida. Lucas, capítulo 6, versículo 44, dice, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higo de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Un árbol no habla, un árbol se conoce por su fruto. Cuando ves un árbol, si es una mandarina o si es cualquier árbol, un árbol de higo o el árbol que sea, ¿por qué lo ves? Por el fruto que tiene. El árbol está calladito, no hace nada, pero lo ves por su fruto. Un cristiano debería mostrar a Cristo sin siquiera hablar, con su testimonio. Que tus vecinos vean que eres diferente, que tus vecinos vean cómo vives, que el mundo pueda ver un cambio genuino en tu vida. Segunda Corintios, capítulo 2, versículo 17, un texto que hace poquito lo estudiamos con nuestro pastor. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Y ahora miren esta palabra y subrayen a sus Biblias. Hablamos en Cristo, no de Cristo. Hablamos en Cristo. Nuestra vida debe mostrar a Cristo. Debe mostrar cómo Él era. Tenemos los pasos que Él hizo y debemos seguir su vida. Así que como parte de Dios y delante de Dios, porque estamos delante de Dios, hablamos en Cristo. Y esta es la tercera característica tan importante que debe tener un cristiano. Un cristiano debe dar testimonio de su Señor, debe dar testimonio de aquel por el que fue comprado. Así que hoy, hermanos, vimos 3 características muy importantes que debemos cumplir para agradar a nuestro Dios. 3 características fundamentales que debemos tener como cristianos. La primera de ellas es que debemos vivir humildemente, debemos vivir con humildad. Hemos visto que Dios resiste a los soberbios, el mundo también resiste a los soberbios, debemos ser humildes de corazón y para ello debemos someternos a su voluntad, debemos pedirle cada día que nos ayude a hacer y a humillarnos a nosotros mismos para seguir su voluntad. La segunda característica que debe tener un cristiano es no querer hacer su voluntad, sino la voluntad de Dios. El cristiano obedece a las reglas de Dios. El cristiano se somete a la voluntad del Padre, porque como hijo de Dios sabemos que su voluntad es perfecta, no la nuestra. Nuestros caminos son imperfectos, nuestra mente está quebrantada por el pecado, no podemos decidir correctamente. Aunque muchas veces hacemos cosas que está bien por la guía del Espíritu Santo, pero debemos siempre, aunque cueste, aceptar su voluntad. Y la tercera característica que debe tener un cristiano es el testimonio. Es el arma más poderosa que tenemos nosotros en nuestra vida, mostrar lo que Cristo hizo en nuestra vida, cómo aborrecemos el pecado, cómo vivimos de una manera conforme a lo que dice la palabra de Dios, cómo vamos transformándonos de acuerdo a lo que Dios quiere. Debemos dar testimonio, debemos ser luz. La luz no habla, sino que la luz ilumina. Y eso es lo que debemos hacer en este mundo. Debemos dar y ser cuidadosos y entender que somos embajadores de Cristo, que nosotros representamos a Dios. No nos representamos a nosotros mismos, sino que nos representamos a Dios, al Señor de todo el universo. Hoy en día, muchas iglesias, y hoy en día nosotros somos mal vistos como evangélicos, como cristianos evangélicos por muchos de los que hacen los pseudos cristianos, si los pongo entre comillas, por muchas iglesias que no hacen lo que deben hacer. Y por eso somos burlados por la sociedad, porque hay muchos que falsifican la palabra de Dios y hay muchos
que dicen que son hijos de Dios o que profesan la palabra de Dios y con su vida muestran todo lo contrario. Por eso es tan importante el testimonio. Es muy importante que cuidemos nuestro testimonio para la gloria de nuestro Dios. Y para ir terminando este devocional, quiero compartirles un texto que escribió Charles Spurgeon y que dice así: si Dios hubiese querido, cada uno de nosotros habría entrado en el reino de los cielos en el momento de su conversión. ¿Por qué pues estamos aquí? ¿Quiere Dios mantener a sus hijos fuera del paraíso más de lo necesario? Y la respuesta es: permanecemos aquí para que vivamos para el Señor y llevemos a otros el conocimiento de su amor. Estamos en este mundo como sembradores para esparcir la buena simiente, como labradores para arar el suelo, como heraldos para proclamar la salvación. Somos en este suelo como la sal de la tierra, para hacer una bendición al mundo. Estamos aquí para glorificar a Cristo en la vida cotidiana, para ser obreros suyos y trabajar juntamente con Él. Vivamos vidas diligentes, útiles y santas, para alabanza de la gloria de su nombre. Y mientras ansiemos estar con Él. Sabias palabras de Charles Spurgeon. Debemos vivir nuestra vida para agradar a nuestro Dios. Debemos vivir cada aspecto de nuestra vida conforme a su propósito. Recordemos, hermanos, como cristianos convertidos, hoy vimos que debemos ser humildes. Dios escapa a los soberbios. Debemos ser humildes de corazón. Pidámosle cada día que nos ayude a trabajar la humildad. Que podamos aceptar su voluntad, sea cual sea. Sabemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y sobre todo, hermanos, debemos cuidar nuestro testimonio. Es la herramienta más poderosa que tenemos para mostrar a Cristo en el mundo. Debemos cuidar cada uno de los detalles de nuestras vidas. Debemos trabajar para Él. Así que, hermanos, espero que haya sido de ánimo, como lo fue para mí este estudio de la palabra, y los animo, hermanos, a que puedan ponerlo en práctica. Vamos a orar para encomendar esta reunión. Les mando un abrazo muy grande y los extrañamos muchísimo. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor Santo, te damos gracias, Señor, por este enorme privilegio que tenemos de tener comunión contigo. Te damos gracias, Señor, porque a través de la obra de tu Hijo, Señor, fuimos redimidos y nuestra condena fue pagada en esa cruz del Calvario, Señor, y así satisfacer tu demanda, Señor, y así de satisfacer tu justicia, Señor. Gracias, Señor, porque no hay palabras para agradecerte esta salvación tan maravillosa, Señor, de la cual no pudimos aportar absolutamente nada, Señor, de la cual te aborrecíamos profundamente, pero tu misericordia fue más grande. Como dice la canción, mis faltas son muchas, tu gracia es mayor. Gracias, Señor, porque tu misericordia se renueva cada día, Señor. Tú eres fiel a pesar de nuestros errores, Señor. Gracias porque tu mano poderosa nos sostiene, Señor. Y pedimos, Señor, poder hacer y respetar tu voluntad. Te pedimos, Señor, que trabajes para ser humildes cada día, poder humillarnos, Señor, y para dar un testimonio de quién eres tú, Señor. Para dar un testimonio de tu amor, de tu grandeza, de tu benevolencia, Señor, para que podamos cuidar nuestra vida. Te agradecemos, Señor, por este tiempo en el que pudimos escucharte hablar, en el que pudimos escuchar tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ponerla en práctica, Señor. Y te pedimos por aquellos que pasan aflicciones, momentos difíciles, quizás que están más desanimados, que tu palabra pueda animarlos, que puedan encontrar la llave en tus escrituras, esa llave que los va a consolar, Señor. Y que podamos sobre todo pregonar el Evangelio, trabajar para ti, para tu obra, Señor. Te agradecemos por este tiempo en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar, hermanos, Emanuel, 2 veces. Dios nos amó, a su Hijo dio y lo nombró nuestro Emanuel. La profecía fue en
está Dios con nosotros, nuestro Emmanuel. Dios descendió y se encarnó, Jesús nació, nuestro Emmanuel, vino a salvar